La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor conflagración bélica de la historia de la humanidad, desatada por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón militarista. Esta contienda involucró a 61 estados con una población de 1.700 millones de personas. Las acciones militares tuvieron lugar en 40 países, así como en los mares y océanos. La Segunda Guerra Mundial se desató a consecuencia de la dirección tomada por Alemania y sus aliados de repartir el mundo a la fuerza. Primera etapa de la guerra. 1 de septiembre de 1939 a 21 de junio de 1941. El 1 de septiembre de 1939, Alemania atacó a Polonia. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. En abril y junio de 1940, las tropas alemanas ocuparon Dinamarca y Noruega. El 10 de mayo de 1940, Alemania ataca a Bélgica, que capitula el 28 de mayo. Holanda, que capitula el 14 de mayo, Luxemburgo, y luego a través de esos países ataca a Francia, que capitula el 22 de junio. El 10 de junio de 1940, Italia se suma a la guerra, del lado de Alemania. En abril de 1941, Alemania toma Grecia y Yugoslavia. Así, para fines del primer periodo, todos los países de Europa Occidental y Central fueron ocupados por la Alemania nazi y la Italia fascista. De Europa la guerra se extendió a otros continentes. Las tropas germano-italianas desplegaron su avanzada en África del Norte. Planificaban para otoño de 1941 comenzar la conquista del Oriente Medio y luego la India, donde se preveía el encuentro de las tropas alemanas. Segunda etapa de la guerra. 22 de junio de 1941 a 18 de noviembre de 1942. El 22 de junio de 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética. La entrada de la URSS en la guerra definió una nueva etapa de la guerra. El 12 de julio de 1941 se firmó un acuerdo entre la URSS y Gran Bretaña sobre las acciones conjuntas contra Alemania. El 2 de agosto de 1941 se llegó a un acuerdo con Estados Unidos sobre cooperación económico-militar. El 24 de septiembre la URSS se unió a la Carta del Atlántico, 1941. En la Conferencia de Moscú, 29 de septiembre a 1 de octubre de 1941, la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos estudiaron el tema de los suministros mutuos militares. En agosto y septiembre de 1941, las tropas soviéticas e inglesas entraron en Irán, con lo que evitaron el riesgo de la creación de bases nazis de apoyo en el Oriente Medio. El primer gran fracaso de la Wehrmacht fue la derrota durante la Batalla de Moscú, 1941 a 1942, que frustró definitivamente la guerra relámpago nazi y echó por tierra el mito de la invencibilidad del ejército alemán. El 7 de diciembre de 1941, con el ataque a Pearl Harbor, Japón desató la guerra contra Estados Unidos. El 8 de diciembre, Estados Unidos, Gran Bretaña y una serie de países declararon la guerra a Japón. El 11 de diciembre, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos y Japón en la contienda modificó la correlación de fuerzas y amplió las fronteras de la confrontación bélica. Entre noviembre de 1941 y enero y junio de 1942, las acciones bélicas en África del Norte se realizaron con relativo éxito. Luego, hasta otoño de 1942, imperó la calma. En el Atlántico, los submarinos alemanes continuaron provocando estragos a la flota de los aliados. Para otoño de 1942, el tonelaje de buques hundidos superó los 14 millones. En el Océano Pacífico, Japón ocupó a principios de 1942 a Malasia, Indonesia, Filipinas, Birmania e infligió una gran derrota a la flota inglesa en la ensenada de Siam. Otra a la flota anglo-norteamericana holandesa en la operación de Java y estableció su dominio. La Fuerza Aérea y la Fuerza Naval de Estados Unidos, fortalecidas considerablemente para verano de 1942, vencieron a la flota nipona en los combates del Mar de Coral, 7 y 8 de mayo, y junto a la isla Midway, junio. Tercera etapa de la guerra, 19 de noviembre de 1942 a 31 de diciembre de 1943. Marcó el inicio de la contraofensiva de las tropas soviéticas que condujo a la derrota de la agrupación alemana de 33.000 unidades durante la batalla de Stalingrado.
17 de junio de 1942 a 2 de febrero de 1943, que dio inicio al cambio radical de la Gran Guerra Patria e influyó todo el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó la expulsión masiva del enemigo del territorio de la URSS. Con la batalla de Kursk 1943 y la salida al Dnieper concluyó el giro radical del curso de la Gran Guerra Patria. La batalla de Dnieper 1943 echó por tierra los cálculos del enemigo de llevar a cabo una guerra prolongada. A finales de octubre de 1942, cuando la Wehrmacht combatía encarnizadamente en el frente soviético germano, las tropas anglo-norteamericanas activaron las acciones bélicas en África del Norte, llevando a cabo la Operación del Alamein 1942 y las operaciones del Desembarco del Norte de África 1942. En la primavera de 1943 llevaron a cabo la Operación de Túnez. En julio y agosto de 1943, las tropas anglo-norteamericanas, aprovechando la situación propicia, las principales fuerzas alemanas estaban ocupadas en la batalla de Kursk, desembarcaron en Sicilia y tomaron la isla. El 25 de julio de 1943, el régimen fascista italiano cayó. El 3 de septiembre firmó un armisticio con los aliados. La salida de Italia de la guerra dio inicio a la desintegración del bloque fascista. El 13 de octubre, Italia declaró la guerra a Alemania. Las tropas alemanas nazi ocuparon su territorio. En septiembre, los aliados desembarcaron en Italia, pero no pudieron vencer la defensa de las tropas alemanas y en diciembre detuvieron lo avanzado. En el Océano Pacífico y en Asia, Japón trataba de mantener los territorios conquistados en 1941 y 1942, sin reducir sus fuerzas junto a las fronteras de la URSS. Los aliados, que comenzaron en otoño de 1942 la ofensiva en el Océano Pacífico, dominaron la isla Guadalcanal, febrero de 1943. Desembarcaron en Nueva Guinea, liberando las islas Aleutianas. Cuarta etapa de la guerra, 1 de enero de 1944 al 9 de mayo de 1945. Comenzó con otra ofensiva del Ejército Rojo. Como resultado de los golpes devastadores del ejército soviético, los invasores nazis alemanes fueron expulsados de la Unión Soviética. Durante la consiguiente ofensiva, las Fuerzas Armadas de la URSS realizaron una misión de liberación en relación a los países de Europa. Jugaron un papel decisivo con la ayuda de sus pueblos en la liberación de Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, Austria y otros estados. Las tropas angloamericanas desembarcaron el 6 de junio de 1944 en Normandía, abriendo el segundo frente, y comenzaron el avance hacia Alemania. En febrero de 1945 se realizó la Conferencia de Crimea, Yalta, de los líderes de la URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña, que estudió los temas de la estructura del mundo durante la posguerra y la participación de la URSS en la guerra con Japón. En invierno de 1944 y 1945, las tropas alemanas nazi vencieron a los aliados en el frente occidental durante la Operación de las Ardenas. Para apoyar a los aliados y a petición de estos, el Ejército Rojo comenzó su ofensiva de invierno antes del tiempo previsto. Tras recuperar sus posiciones a finales de enero, los aliados cruzaron el Rin durante la Operación Veritable en 1945 y en abril realizaron la Operación de la Bolsa de Ruhr, que culminó con el cerco y aprisionamiento de un importante grupo enemigo. En el Teatro de Operaciones del Pacífico, los aliados llevaban a cabo operaciones para derrotar a la flota japonesa. Liberaron una serie de islas conquistadas por Japón. Se acercaron al archipiélago nipón y lo aislaron de países del sudeste asiático. Entre abril y mayo de 1945, las Fuerzas Armadas soviéticas derrotaron en el curso de las operaciones de Berlín y de Praga las últimas agrupaciones de las tropas nazis alemanas y se encontraron con las fuerzas de los aliados. La guerra en Europa había concluido. El 8 de mayo de 1945, Alemania capituló incondicionalmente. El 9 de mayo de 1945 pasó a ser el día de la victoria sobre la Alemania nazi. Quinta etapa de la guerra, del 9 de mayo al 2 de septiembre de 1945. Durante la conferencia de Potsdam,
la URSS confirmó su disposición de declarar la guerra a Japón. El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos realizó los bombardeos atómicos a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, con intenciones políticas. El 8 de agosto la URSS declaró la guerra a Japón y el 9 de agosto comenzaron las acciones militares. Durante la guerra ruso-japonesa, el ejército soviético destruyó al ejército de Kwantung, liquidando de tal modo la fuente del ataque del Lejano Oriente. Liberó el noreste de China, Corea del Norte, Sajalín y las Islas Kuriles, acelerando el fin de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre Japón capituló. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin.